Voy a empezar a grabar. Ok, listo. Bueno, yo soy Iram de Nicolás y estoy en la maestría aquí en SFEM. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy de nuevo ingreso. Y el tema que voy a exponerles es alrededor de el tema de sincronización. Es un proyecto que estuve trabajando después de terminar mi licenciatura en física. Y es alrededor de sincronización de gotas de mercurio, un sistema que les estaré explicando en un momento. Y bueno, voy a presentarles. Ok, creo que me tiene que habilitar, ¿verdad, Doc? Sí, ya está, ya estás, ya te habilité. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, creo que está listo. Ajá. Bueno, el tema es sincronización de corazones de mercurio. Y voy a hablar un poquito en general acerca del fenómeno de sincronización. El fenómeno de sincronización pertenece a todo el contexto de los sistemas complejos, donde pequeñas inestabilidades nacen de no linealidades. Y dentro de ese marco se encuentra este fenómeno conocido como sincronización, que lo podemos ver en objetos animados y en objetos inanimados. Por ejemplo, en objetos con vida, animados, hay un tipo de aves que se llaman estorninos, que en ocasiones pueden dibujar en el cielo este tipo de figuras geométricas, ¿no? A veces regulares, a veces irregulares, y eso obedece a que entre ellos se sincronizan. Cada una de estas aves puede sentir las perturbaciones o inestabilidades del ave que está continua, ¿verdad? Que está próxima a él. Y ellos pueden mejorar el escape o la forma en la que ellos huyen de los depredadores a través de este tipo de comportamiento sincronizado que ellos tienen en el cielo. Entonces, sus alas o sus cuerpos son capaces de percibir las inestabilidades o perturbaciones que produce el ave que se encuentra próxima a ellos. Entonces, podemos ver este fenómeno en seres vivos. También hay un tipo de luciérnagas, no puse aquí la figura, pero hay un tipo de luciérnagas que tiene la propiedad de que se logran sincronizar. Ellos producen una reacción química dentro de sus cuerpos que les permite emitir luz, y entonces las luciérnagas hembras pueden percibir esa luz que, aunque viene a una frecuencia distinta, ellos perciben es emitida a una frecuencia distinta a la que ellos lo reciben. Sin embargo, ellos tienen la virtud, este tipo de luciérnagas, de poder hacer se le llama ajuste espectral. Entonces, en su retina, todavía es un tema de estudio esto, ellos pueden ajustar la frecuencia que reciben de la otra luciérnaga, y entonces eventualmente sincronizan al unísono la luz en un grupo grande de luciérnagas, de tal manera que en ese lugar, ya olvidé el nombre, pero en ese lugar, cuando pasan los barcos se pueden guiar por esta emisión periódica de luz a través de estas luciérnagas, ¿no? Entonces, lo podemos ver, este fenómeno, en diferentes seres vivos, y de igual manera en sistemas que son inanimados. Se ha hecho experimentación alrededor de Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se han estudiado, les voy a poner un video tantito, de velas
en las que aquí tenemos dos velas que están, si pueden observar, la llama, mientras una crece, la otra disminuye, o sea, esta está creciendo, la de la derecha, la de la izquierda va disminuyendo. Entonces, aquí se sincronizan de manera antiperiódica, le llaman. Entonces, mientras una crece, la otra baja. Y este modo de sincronización depende directamente de la distancia a la que se coloca la vela. Entonces, este es un ejemplo nada más que les pongo de un experimento que ya se ha hecho. Entonces, dependiendo de la distancia a la que colocan las dos velas, es el modo de sincronización que se puede encontrar. Se ha encontrado que para distancias mayores a esta, el modo de sincronización, por ejemplo, es en fase, ¿no? Este es antifase, así como lo vemos ahorita es en antifase, pero en ocasiones se sincronizan en fase cuando las distancias aumentan. Y también han llegado a encontrar un modo de sincronización en este tipo de experimento, en el que para ciertas distancias las dos velas, las dos llamas, crecen, o sea, crece su llama a la misma amplitud, pero se encuentra en un estado estacionario, le llaman estado muerto. Y no es un estado muy interesante porque así le avienten aire, ¿no? O quieran perturbar la llama, se perturba solamente por un instante y vuelve a estar en ese estado muerto o estacionario. Y es un estado en el que las dos llamas están interactuando. Entonces nos podemos encontrar con diferentes formas de sincronización que son producto de inestabilidades a la hora de que estas dos llamas están interactuando, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado que la diferencia en la interacción de los vórtices que se generan alrededor de estas llamas son las que causan precisamente estos diferentes modos de sincronización. Estos vórtices son formados por inestabilidades de los flujos de flotación alrededor de las llamas. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo pequeñas inestabilidades pueden producir sistemas sincronizados, sistemas no lineales o patrones, ¿no? Patrones de diferente tipo. Entonces, eso pasa con las velas, ¿no? Nada más fue un ejemplo para que vean cómo es que existen estos experimentos en la actualidad. La primera persona que hizo un experimento relacionado con sincronización se le adjudica a Christian Huygens en el siglo XVII. Perdón, déjenme, voy a hacer chiquito esto. A Christian Huygens con los relojes de péndulo. Él era relojero, él construía relojes en esa época. Y un día, mientras él se encontraba enfermo, recostado en su cama, se dio cuenta que los relojes de péndulo que se encontraban ahí en su habitación se sincronizaban en antifase, ¿no? Por ciertos instantes. Llegaba el momento en el que el tic-tac de los relojes no era sincronizado, pero había momentos en el que se lograban sincronizar. Entonces él se preguntó cómo es posible que haya momentos de sincronización y momentos de desincronización entre los relojes de péndulo. Y entonces así fue como él inició este estudio de la sincronización en relojes de péndulo. Una característica importante de los relojes de péndulo es que son osciladores autónomos, quiere decir que generan su propia energía. Si no, no podríamos estar hablando de sincronización. Tal vez estaríamos hablando de interacción, pero no de sincronización. Para que exista el fenómeno de sincronización, tienen que ser sistemas que generen su propia energía, ¿no? En este caso, que oscilen por sí mismos, pero que a la hora de
ponerlos a interactuar, como fue el caso de las velas que veíamos hace ratito, entonces ellos pueden generar diferentes modos de sincronización o pueden sincronizarse. Lo que hizo Huygens es que para poder demostrar que esto realmente estaba sucediendo, es que aisló dos relojes de péndulo, los puso aparte uno del otro, y se dio cuenta que no había ningún tipo de acoplamiento, no había ningún tipo de coincidencia en el tic-tac de los relojes de péndulo, pero que cuando los acercaba a un medio en común, en este caso una varilla delgada, y colgaba los dos relojes de péndulo de esa varilla, entonces eso era lo que ocasionaba que los péndulos de los relojes terminaran sincronizándose dependiendo de el medio en el que los conectaba y la distancia a la que colocaba estos relojes de péndulo. Este es un dibujo original, por ejemplo, de Huygens y de su investigación. Entonces son osciladores autónomos que necesitan de un medio para poder interactuar entre ellos. Eso es importante cuando estamos hablando del fenómeno de sincronización. Y bueno, más tarde, en el siglo XVIII, Lippmann se dio cuenta de, bueno, haciendo experimentos también se dio cuenta que cuando colocabas el mercurio dentro de el electrolito, por ejemplo, ácido sulfúrico, dentro de una solución, al contacto con hierro, el mercurio oscila como si fuera un corazón palpitante. Entonces, bueno, aquí tengo un video, ahorita se los voy a mostrar. Les voy a mostrar el video rápidamente porque creo que eso lo va a ilustrar mejor. Este fue uno de los videos que yo hice en tiempo real. Sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos bien. Sí, sí, bien, sin todo problema. bien. ¿Podrías borrar la D que dejaste marcada ahí, la D cuando señalaste la distancia? Ah, ok. Sí. Sí, claro que sí. Ok. Sí, vamos a borrar la D. Listo. Ok. Bueno, voy a poner la pantalla más grande para que se vea bien. Ajá. Entonces, primero vamos a ver cómo el sistema se encuentra en un estado que todavía no es estacionario. Y vamos a ver. Entonces, ahí está la punta de hierro en la parte superior. Cuando toca el mercurio, vemos que empieza a vibrar rápidamente. El sistema va a buscar su frecuencia natural, ¿no? Entonces ahorita está inestable, pero está rápido. Y todo es porque se está llevando a cabo una reacción química, ¿no? En este caso es ácido sulfúrico con dicromato de potasio, que están reaccionando con el hierro. Ahorita les voy a explicar cómo es que funciona este proceso. Y bueno, pasa el tiempo y de repente se empieza a estabilizar a su frecuencia natural. Entonces podemos hablar de un oscilador autónomo, ¿verdad? Que genera su propia energía y hace que este corazón oscile. Entonces vamos a ver, si le pongo pausa, por ejemplo, aquí se ve claramente que entre el hierro y el mercurio hay contacto, entonces se expande. Entonces en este momento el mercurio está expandido, pero ¿qué pasa cuando deja de tocar la punta de hierro? Vamos a ver si lo puedo cachar. Ahí está. Por ejemplo, en esta fotografía se ve un poquito ahí que no toca, pero basta con que no toque un poco el mercurio para que entonces se contraiga el mercurio y se forma esta como curva de nivel, ¿no? Algo parecido a una curva de nivel o un cono. Entonces aquí ya vemos que oscila en forma más estable
de forma estacionaria, y eso es lo que sucede, ¿no? Voy a cerrar este video. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo desde el punto de vista químico es que aquí tenemos el dicromato de potasio que está reduciendo al mercurio, o sea, le agrega electrones, ¿verdad? Y entonces este es el momento en el que se expande el mercurio, ¿no? Debido a la reducción del dicromato. Cuando está expandido en este punto de flat, entonces toca la punta de hierro, y entonces el hierro lo oxida, ¿no? Entonces pasa de hierro más 2 a hierro en su forma natural. Entonces, lo oxida el hierro al mercurio, y en ese momento toma electrones de él, lo que hace que el mercurio se contraiga y se ponga en su forma curva, ¿no? De curva de nivel, que era lo que estábamos viendo. Aquí hay algunas fotografías tomadas por Lippmann, ¿no? Cuando acercaban la punta de hierro y cuando se expandía. Esto es en forma de trébol, como de 3 hojas, y este es en forma circular, que es la forma geométrica que yo usé en mi experimento. Entonces, aquí toca la punta de hierro en esta fotografía, y en ese momento se contrae, que es lo que vemos en la fotografía del lado derecho. Entonces, se conoce a este oscilador como Mercury Beating Heart o oscilador MBH. Y bueno, antes de pasar a esta ecuación, que es la ecuación que nos ayuda para encontrar los momentos de las frecuencias de sincronización, es la condición de encadenamiento de fases para 2 osciladores. Aquí, bueno, nada más les pongo aquí rápidamente esto. Este es un dibujo de Huygens también. Cuando hizo su experimento de los relojes de péndulo, puso los relojes unidos por una varilla, o bueno, por un medio. Obviamente va a depender el acoplamiento de qué material está hecho el medio. Y él le llamó así, ¿no? Le phénomène de la simpatie des horloges. Bueno, no sé si lo dije bien, pero así es como él lo llamó en un artículo. Es Y el fenómeno de la simpatía o empatía y simpatía de los relojes. Está en simpatía francés. de los relojes. El fenómeno. Exacto. Sí. Y entonces él encontró que podía haber 2 tipos de modos de sincronización. Del lado derecho tenemos el modo antifase, que es cuando los péndulos se encuentran, ¿verdad? Y corresponde a una serie de tiempo a cuando las 2 series, las 2 ondas sinusoidales, en este caso, están encontradas, ¿no? Entonces sus fases se encuentran encontradas por una distancia de pi medios, ¿no? De media fase, ¿no? De pi medios. Y en este caso, cuando tenemos sincronización en fase, tenemos que se encuentran una encima de la otra. Jamás vamos a poder hablar de sincronización así completamente al 100%, porque siempre va a haber un desfase. Y de eso es de lo que nos habla la ecuación, la condición de encadenamiento de fase. O sea, aquí tenemos la fase de A menos la fase de B, ¿no? La fase relativa, y siempre va a ser menor a un número constante. Eso se debe precisamente a que pues siempre va a haber un desfase entre las 2 ondas, aun cuando estemos hablando de sincronización en fase. Nunca va a haber sincronización completa realmente en el mundo físico. Y eso es lo que nos dice la ecuación. Entonces, N y M son números enteros aquí.
Es que aquí ya no se apareció, pero aquí era phi. Phi es la fase relativa. Y psi, ¿verdad? Psi es la fase relativa y phi A y phi B denotan las fases del oscilador. Las fases del oscilador. Entonces, ahorita les voy a decir cómo nos van a servir los números enteros n y m. Es importante en esta condición de encadenamiento de fases, también se le llama en algunos libros condición de sincronización. Es importante que esté restringida, por eso es que aparece este menor a un constante, a un número constante. Y bueno, aquí la fotografía es como yo encontré las sincronizaciones en fase. Cuando están en fase, podemos ver que aquí este mercurio está expandido y este también. Y aquí la sincronización antifase, este de aquí se encuentra contraído, ¿no? Incluso se nota aquí como hay un espacio entre la punta de hierro y el mercurio, y aquí se nota claramente cómo el mercurio está tocando la punta de hierro. Aquí fue una separación de 1 centímetro entre cavidad y cavidad. Es mercurio sumergido en una solución de ácido sulfúrico y dicromato de potasio, que funge como un acelerador para la reacción, ¿no? Cuando toque el hierro. Entonces acelera la reacción y hace que oscile. Estas son fotografías del experimento que estaba haciendo. Es un experimento que todavía no está terminado. Tengo algunos resultados, pero todavía nos falta algunos detalles. Y bueno, habíamos dicho que, rápidamente les platico, que Huygens separó, o sea, puso a los relojes de péndulo en una varilla, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta que se sincronizaban? Pues los puso sobre la varilla y en algún momento los puso aislados uno del otro y se daba cuenta que entonces sus péndulos no se sincronizaban, sus oscilaciones no se sincronizaban. Entonces es como un control de encendido y apagado. Entonces es importante tener ese control de encendido y apagado para saber si realmente algo se está sincronizando, ¿no? En este tipo de experimentos. Otra cosa que es importante es si pudiéramos, por ejemplo, demostrar que realmente la onda está viajando a través del medio o que la perturbación está viajando a través del medio, pues esa es una buena noticia porque entonces quiere decir que hay interacción entre los dos osciladores. En un principio Huygens no sabía por qué era eso, él pensaba que era por el viento, perturbaciones en el viento, cosas así. Al principio no se imaginaba que las perturbaciones eran debido a las inestabilidades o a las vibraciones del material que unía a los dos sistemas, porque eran imperceptibles a su ojo, o sea, eran imperceptibles, pero esas pequeñas perturbaciones, pequeñas inestabilidades, hacen que el sistema sea complejo y que interactúen, aun cuando al ojo no sean visibles. Entonces yo lo que quise ver es, bueno, vamos a ver si podemos probar que se transmite la onda mecánica a través del medio viscoelástico. No les mencioné, pero este medio que yo usé para las cavidades, se me ocurrió en un inicio hacerlo con gelatina, pero después usé ese gel que usan los biólogos, que se llama agar, es gel agar, que lo usan para cultivos y ese tipo de cosas. Entonces el gel agar tiene la virtud de que puede estar mucho tiempo fuera del refrigerador y no se derrite. Entonces puedo trabajar un poquito más cómodo que si fuera gelatina normal. Entonces este es gel agar. Y aquí, bueno, yo quería demostrar que realmente se estaba pasando la onda la onda mecánica o la onda acústica a través del medio. Y entonces compré un piezoeléctrico
Lo había hecho ya de otras maneras que no les voy a platicar, que no me salía, pero finalmente esta fue la que sí funcionó. Y puse una capa de cera parafilm. Este es parafilm. La puse arriba del piezoeléctrico con la finalidad de que no se humedeciera. Y entonces saqué mi gel del molde, literal es como una gelatina, solo que es agar, y lo puse encima de esta parafilm, ¿no? Entonces, de hecho, ahí se alcanza a ver el piezoeléctrico hasta la parte en el fondo. Este alambrito que ven aquí es platino, que no se oxida, entonces por eso usamos el platino, porque iba a ser uno de mis electrodos para captar la señal eléctrica entre la punta de hierro que iba a tocar al mercurio, y la señal eléctrica entre el platino, ¿no? Entonces ahí tengo el cátodo y el ánodo. Entonces tengo aquí mi electrodo. Ya queda un minuto para que acabe la reunión. Entonces, nos vamos conectando, doctor. Si me escuchan, creo que no está el doctor, ¿verdad? Bueno. Se me olvida poner el micrófono, empiezo a hablar sin que... Entonces, Okay. Finalizo y en 4 minutos regresamos, 5 minutos, ¿no? De acuerdo, doctor. Sale, ok. Andamos. Bye.